Quiero dar las gracias al comité organizador por invitarme a participar en este gran evento. Yo soy el doctor Efraín González, yo me eduqué en Monterrey y ahora trabajo en Boston Children's Hospital, soy director del Servicio de Oncología Ocular y Retina Pediátrica. Y yo les voy a hablar de innovaciones en retinoblastoma. No tengo ningún conflicto de intereses que reportar. Las terapias actuales para el tratamiento de retinoblastoma, todos sabemos, son estas. Quimioterapia, que puede ser sistémica, intraarterial, intravítreas o conjuntival, etcétera. Ya hemos hablado mucho de esto. Láser para tumores pequeños. Crioterapia, radiación, que puede ser externa o en braquiterapia, y enucleación. Pero todos sabemos que hay efectos secundarios. ¿Cuáles son lo que más nos preocupa? Bueno, daño al riñón, sordera, daño al corazón, etcétera. Hay muchos efectos colaterales y por eso tenemos que innovar. Es parte de la naturaleza del ser humano mejorar y vamos a hablar de lo que está pasando ahorita en retinoblastoma y de lo que viene. ¿Cuáles son los nuevos horizontes? Bueno, OCT para retinoblastoma. Esto es algo muy importante porque hace unos años empezamos a evaluar el OCT, el portátil, para retinoblastoma y empezamos a ver que hay tumores muy pequeños que todavía que no se ven clínicamente, pero que el OCT los capta. Aquí, por ejemplo, este es uno de los artículos que yo tuve la gran virtud de colaborar cuando era fellow, y estábamos viendo por primera vez el OCT en ese entonces y no sabíamos qué hacer con él. Y estuvimos evaluando la retina y nos dimos cuenta de esto. Mira que había un tumor aquí, había algo aquí chiquitito. Estábamos tratando el tumor súpero nasal, pero evaluando el resto de la retina nos dimos cuenta que había una pequeña bolita aquí. No sabíamos qué era, nos esperamos un mes y el mes siguiente vimos que era un tumor. Entonces, de ahí vino la idea de que el OCT es muy valioso para el tratamiento y para el monitoreo, porque ahora podemos ver tumores que son muy pequeños, que todavía no se ven clínicamente, pero si los encontramos en el OCT, podemos ir a darles un puntito de láser y se van. Y entonces esos pacientes nunca van a desarrollar tumores significativamente grandes o que afecten la vista, la visión. Entonces ahora lo que hacemos es que a los bebecitos que ya sabemos que tienen la mutación porque los papás fueron positivos, etcétera, cuando nacen en la clínica los evaluamos, hacemos rastreos en el polo posterior porque sabemos que los tumores son más frecuentes en el polo posterior cuando los pacientes son muy jóvenes, porque la retina está madurando en el polo posterior y termina de madurar en la periferia después. Por eso es que vemos tumores en la periferia unos meses después. Entonces tratamos de evaluar a todos los pacientes, hacerles rastreos, y nos hemos encontrado varios tumores que hemos, con un puntito de láser, tratado sin ningún problema. Perdón. Ahora, los tumores que ya están grandes y que ya están más notables, bueno, perdón, este es otro ejemplo. Aquí les muestro otro ejemplo. Está el tumor grande donde ya sabemos, pero haciendo un rastreo en el área superonasal, vemos un tumor que no se veía a simple vista y ahora ya es más evidente con OCT. Pero también ha habido muchas publicaciones por el grupo donde yo me entrené en Toronto, donde ahora el OCT lo usamos para tomar decisiones de tratamiento, para también evaluar la respuesta al tratamiento. Entonces, por ejemplo, en este artículo que SAME publicó últimamente con la doctora Gali, bueno, no últimamente, en 2016, pero ha habido ya seguimiento a estos artículos. Ahí demostramos cómo en los pacientes donde les estamos dando tratamiento, hacemos OCTs intraoperatorios en el examen bajo anestesia y nos damos cuenta de las características del OCT, donde nos podemos dar cuenta si el tumor sigue activo o no, porque a veces, ya, como sabemos antes, había tumores que regresaban y no teníamos manera de saber si estaban activos o no, y los seguíamos observando hasta que crecían o se quedaban igual, y así era como tomamos la decisión. Ahora sabemos que podemos
tomar un OCT de la lesión y ver si las capas de la retina se ven, si el tumor está hiperreflectivo, hiporreflectivo, etc. Incluso si damos láser, por ejemplo, aquí en este caso, si damos láser, podemos ver que el láser lo dimos y que efectivamente fue en el tumor. Por ejemplo, en este caso que les muestro aquí en la izquierda, es un tumor donde ya fue tratado con láser y se veía la cicatriz en su mano, la mano izquierda se veía la cicatriz con un poquito de ese punto grisáceo donde yo en oftalmoscopía no podía determinar si estaba elevado o no. Era sospechoso, pero no podía determinar si estaba elevado o no. Y hice el OCT y vi que esa puntita del tumor era tumor, de hecho, era tumor y estaba activo, ¿no? Estaba hiperreflectivo, estaba activo. Di láser y tomé un OCT inmediatamente después del láser. Aquí pueden ver ustedes cómo se nota el aumento de la hiperreflectancia del OCT, donde sale que el láser que apliqué efectivamente fue aplicado en el lugar correcto y el tumor tomó el láser, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en la mano derecha les muestro otro caso que estoy tratando actualmente, un tumor en la mácula unilateral, donde ya está tratado con terapia intraarterial, ya le dimos varias sesiones de láser, pero aún así esta pequeña área sospechosa, le tomé un OCT y efectivamente se ve que está elevado, que tiene características de tumoración. Le di láser y tomé otro OCT y ahí ustedes pueden ver cómo aumenta la hiperreflectividad de la lesión, donde yo cercioro que el tratamiento que apliqué fue adecuado. Bueno, vamos a hablar ahora de la vitrectomía para retinoblastoma. Es algo muy controversial. En los últimos años, la doctora Gali y el doctor Zheng en China han estado evaluando esta posibilidad. Este fue el primer artículo en 2018 que publicaron, donde nomás incluyeron 21 pacientes, pero ya hay una nueva versión actualizada de este paper, donde ya tienen muchos más pacientes y demuestran que es seguro. Ahora, hay que estar bien claros que la vitrectomía no es como terapia principal, nunca va a ser terapia principal, o por lo menos ahora no va a ser como terapia primaria. Estos son para pacientes que son con ojo único, ya multitratados, ya tuvieron todos sus ciclos de quimioterapia sistémica, todos sus ciclos de terapia intraarterial, todas sus inyecciones intravítreas, y el tumor sigue resistente a tratamiento y es su único ojo. Como manera de salvación, podemos hacer vitrectomía. ¿Y cómo se hace esta vitrectomía? Bueno, a grandes rasgos, les voy a decir, la gran diferencia es que ponemos melphalan o topotecan en la infusión que va a ir adentro del ojo. Entonces, en la infusión que ponemos en la máquina de vitrectomía, ya ahí mismo ponemos la quimioterapia. Entonces, cuando hacemos la vitrectomía, está el melphalan circulando para que si hay alguna pérdida de células afuera, en teoría estén tratadas. Ahora, recuerden, estos pacientes ya fueron tratados y previo al tratamiento se les inyecta para tratar de disminuir el riesgo lo menor posible. En este artículo que ellos publicaron en el 2018, vieron que no hubo ninguna muerte. Sin embargo, hubo 2 pacientes que terminaron enucleados y sí hubo, parece que 1 o 2 pacientes que tuvieron resurgimiento de retina. Cabe mencionar que la técnica ha ido evolucionando en estos últimos 2 o 3 años, donde al principio incluso hacían endorresección del tumor en pacientes pediátricos, que sabemos que cualquier agujero en la retina puede causar PVR, etcétera. Ahora ya hay ciertas modificaciones a la técnica, pero por ejemplo vean la visión final, o sea, pudieron salvar y pudieron salvar varios ojos, la gran mayoría de los ojos, con una huesa visual bastante buena. Pero bueno, acuérdense, esto apenas se está evaluando y no es bueno hacerlo o intentar hacerlo porque podemos matar a un paciente. Y esto nomás es un pequeño video que fue en Toronto, hecho por el doctor Wai-Shin Lam y la doctora Gali. Yo estuve ahí presente, donde son siembras vítreas que fueron difíciles de tratar, ya se inyectaron, no respondieron a tratamiento. Y este es el ojo único del paciente. Aquí el doctor Lam está haciendo una vitrectomía normal, pero se está comiendo las células. Y aquí
está la masa principal, donde también hay recurrencia. El doctor Lam incluso en este procedimiento hizo una endoresección previo láser y terminó poniendo silicón en este ojo, con buenos resultados. O sea, son pacientes con ojo único y a manera de tratar de salvar aunque sea uno. ¿Qué más? Bueno, la placa con quimioterapia o quimoplaca, el doctor Lynn Murphy la desarrolló en Los Ángeles. Es como una pequeña placa de silicón que tiene un reservorio donde puedes poner Topotecan. Hasta ahorita el Topotecan es lo que han investigado. Se hace una pequeña operación donde se levanta la conjuntiva y el tenon, se pone la placa como si fuera una placa de glaucoma, como si fuera una válvula de glaucoma, se pega o la puedes suturar, pero no es necesario poner una sutura, y se deja ahí hasta por varios días, 3 meses, 4 meses. Y aquí en este caso, que la cortesía de la doctora Gali, podemos ver que este caso, que fue ya multitratado con todo lo que ustedes quieran, todavía tenía sufrimiento de retina, tumores recurriendo en la periferia o en el tumor principal, etcétera. 98 días después, con la quimioplaca en posición, el ojo se conservó, todos los tumores regresaron y este ojo se pudo salvar. Bueno, ¿qué más viene? Ya para terminar, las terapias con target, ¿no? O sea, dirigidas hacia el retinoblastoma. Y quiero mencionar 2. Una es este artículo por Pascual y Pasto y colaboradores en el 2019, muy interesante, donde ellos encontraron un adenovirus que es oncolítico, tiene afinidad a tumores, y encontraron que hay una abundancia de una proteína que se llama E2F1, que es consecuencia de una disfunción del metabolismo del retinoblastoma, del RB1, del pathway del RB1, y el adenovirus, el adenovirus oncolítico va y se une directamente a esa proteína y causa muerte del tumor. Entonces, han hecho estudios animales con muy buenos resultados en control del tumor, de la masa principal, incluso de las siembras vítreas, y aquí hay 2 pacientes que ellos ya inyectaron y se vio que hubo buena regresión buena regresión del tumor. Sin embargo, hay inflamación porque estás inyectando un adenovirus al ojo, etcétera. Entonces, han estado modificando y puliendo esta técnica, y ojalá nos publiquen pronto los resultados actualizados de lo que han logrado en estos últimos 2 años. Y últimamente, ahora tuve la gran suerte de colaborar para revisar este artículo en Nature de Sang Chao y colaboradores, donde ellos básicamente están tratando de inyectar células T quiméricas que le llaman chimeric T-cell como targeted therapy, dirigidas a una proteína GD2, y es básicamente un concepto muy similar al que les estaba platicando ahorita, donde ellos meten estas células en un hidrogel, entonces las inyectan al ojo, ese hidrogel se degrada lentamente para que la sustancia salga lentamente. Esas células T van y se unen directamente a esas proteínas, porque son dirigidas a esas proteínas, y con la ayuda de factores como la interleucina 15 hacen que se unen al tumor y degraden el tumor con muy, muy buenos resultados. Entonces, esto también son las terapias dirigidas que vienen a futuro, donde vamos a tener muchas más armas para tratar esta enfermedad. Aquí no tuve tiempo de hablar de la biopsia líquida, pero es importante mencionarla porque la doctora Jessie Berry en California está trabajando muy duro para la biopsia líquida. Es una innovación, de hecho, donde ella toma muestras del humor acuoso y encontró muestras y pedazos de DNA y RNA del tumor, no células tumorales, pero solo pedazos de DNA y RNA, y ella en los ojos enucleados ha visto que hay una correlación perfecta entre esas, son pedazos del tumor. Entonces, cuando analizan el DNA,
y hacen la secuencia, equivale perfectamente al tumor. Entonces ellos están pensando que en el futuro uno va a poder hacer una biopsia del humor acuoso, va a poder analizar esas secuencias de esos pedazos de DNA del tumor y tratar de ver, dependiendo de la secuenciación, si este paciente va a tener un tumor agresivo o no, etcétera, y si va a responder a tratamiento convencional o no. Bueno, estas son las innovaciones que vienen, que están pasando y que vienen a futuro, y muchas gracias por su atención y quedo para ustedes para cualquier pregunta.